Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios, la multiplataforma para el análisis de la cultura empresarial y de los negocios en nuestra querida Baja California. Los saluda su amigo Ricardo Cortés. Es un enorme gusto tener esta transmisión en vivo a través de Facebook Live y desde la plataforma Zoom. Tania Hernández en los controles, muchas gracias por el apoyo. Esta mañana de sábado 20 de febrero saludamos a nuestro líder de Brújula, el contador Octavio Corona Flores, y a nuestro invitado especial para esta edición, el licenciado Francisco Rubio Rangel, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Contador Corona, Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Francisco. Bienvenido nuevamente a uno de los programas más vistos todos los sábados a esta hora, pues por muchas gentes que nos siguen, porque pues todos están interesados en saber qué está pasando y qué podemos hacer para mejorar las cosas. Muchas gracias, buenos días, Ricardo, Octavio, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y compartir ahí lo que tengamos que exponerles en breve. Excelente, muchas gracias, Francisco. Desde luego, la participación de tu liderazgo y de la representación que ahora ostentas es muy importante para quienes nos siguen a través de esta plataforma, pues porque, bueno, tendremos que discutir cuáles son las líneas de trabajo del sector empresarial sobre los próximos meses muy críticos, en donde todavía hay un marco persistente de pandemia, todavía se mantiene la contingencia, de acuerdo a las previsiones, pues bueno, todavía estamos fuera de lo que hubiéramos querido tener o enfrentar en estos meses ya, que la curva ya se hubiera aplanado, que estuviéramos en otro color de la semaforización, pero bueno, todavía estamos enfrentando grandes retos y pues cambios estructurales latentes. Contador Octavio Corona, muy buenos días nuevamente. Cambios estructurales que se avisoran pues con el día de ayer, en donde se presentó esta iniciativa de ley a la reforma energética de la generación de energía eléctrica por parte del Congreso, en donde se vislumbra que pudiera haber cambios importantes y con ello, pues el fortalecimiento del monopolio energético y en detrimento quizá ese es uno de los escenarios, a la traída de mayor inversión extranjera directa o inversión privada, netamente, en donde, pues de acuerdo a las informaciones, pues esta inversión ha caído aún antes de este escenario, ha caído, lo cual nos habla que ya había visiones acerca de un deterioro de las condiciones para una competencia abierta en este sector, contador Corona. Sí, mira, de acuerdo a los datos duros que existen, en el año 19 cayó el 19% la inversión extranjera, y el año pasado estoy viendo los números por aquí que cayó al 11.7%. Y lo más triste de todo, la nota que vi hoy que sí me preocupó, empiezan las fugas de capitales del país, precisamente por las políticas públicas que pretende generar el gobierno federal. Hemos visto una apatía total del gobierno federal hacia las políticas que se generaron con la intención de insertarnos precisamente en el Tratado de Libre Comercio y en la globalización y en la competitividad internacional. Y es lamentable también que en la frontera norte, donde están las inversiones más importantes de la industria que en su tiempo fue maquiladora y que ahora es de manufactura, las exportaciones que han estado dándose hacia el exterior y que han sido una de las fuentes más importantes de ingresos pues para el gobierno federal en sus exportaciones. Con este tipo de políticas que se están generando precisamente la atención de varios países respecto a la inversión que se tiene en México y que se ha frenado. Hemos visto con tristeza que el año pasado hubo cero inversión de la iniciativa privada y las inversiones extranjeras bajaron. ¿Por qué? Porque no hay confianza precisamente en el gobierno federal. Y al no haber confianza ni haber certidumbre en lo que se está haciendo, por consecuencia vamos a tener un año muy difícil el 2021. Si el 20 fue difícil, como dijo por ahí un amigo nuestro, nada más es la puerta para lo que viene el 2021. Obviamente que yo quiero ser optimista, no pesimista,
pero las señales que está dando la autoridad federal no son muy halagadoras en este tema. Entiendo por los que conocen de este tema, los juristas y sobre todo los que conocen a fondo el Tratado de Libre Comercio, es una violación flagrante precisamente al tratado y a los convenios internacionales que se tienen, más los contratos que se hicieron precisamente en función a la reforma energética. Y esto de monopolizar nuevamente la CFE y va a traer como consecuencia precisamente lo que ha pasado la semana pasada. Y creo que el cierre del gas por parte de Texas hacia México es un aviso nada más de lo que nos puede pasar, ¿no? Las pérdidas cuantiosas que se están generando en la industria en el norte del país por falta de este insumo, con las heladas que se han dado, y creo que el gobierno federal sigue dando bandazos en sus políticas públicas, lejos de resolver un tema de presente y de futuro. Así es, contador. Y, por ejemplo, estos primeros indicios, estas primeras cuestiones que usted atinadamente ya ha subrayado, y para quien nos siguen y nos escuchan, por ejemplo, en el tema energético, que afecta directamente, por supuesto, al escenario de Baja California, en este caso la inversión extranjera directa que llega a México del sector energético ya lleva 2 años a la baja, ¿no? De representar un 20% aproximadamente del total, cayó hasta casi 6%, menos del 6% en el año 2020. Y todas estas repercusiones que ya se venían dando en las semanas recientes, pues nos están encuadrando que pues también hay una mayor adversión al riesgo, hay una mayor sensibilidad en los mercados, y solamente de ayer a hoy, la depreciación en el mercado de cambios de nuestra moneda, el peso mexicano, ya se volvió a depreciar hasta casi un 1%, prácticamente en menos de 24 horas, y con lo que lleva en la semana ya lleva de depreciación alrededor de 2.5, 2.6% en el mercado de cambios. Obviamente al menudeo las cuestiones pueden cambiar, sobre todo aquí en la franja fronteriza, pero lo importante señalar es que estas manifestaciones en el mercado cambiario también nos indican que teníamos una relativa confianza al arranque del año cuando veíamos un peso fortalecido, menos de 20 pesos por dólar, en donde decíamos, bueno, pues hay capacidad quizá de la reactivación real de la economía mexicana, pero con estos avisos, estas cuestiones del no impulso a sectores clave, además de las eventualidades climáticas que se han presentado, han enmarcado todavía este escenario de mayor incertidumbre que ya se empieza a reflejar en un mercado tan sensible como es el mercado de las divisas. También señalar, pues obviamente, este contexto, sobre todo para Baja California, resulta mucho más importante, mucho más sensible, porque también hemos encontrado en la estadística oficial que Baja California increíblemente se ha convertido en la entidad, increíblemente, insisto, porque bueno, su servidor sigue estando sumamente sorprendido de este hecho. Las remesas en Baja California y de manera particular en Tijuana se registran oficialmente que la ciudad de Tijuana fue la área urbana que mayor remesas recibió durante el año 2020. Entonces esto también nos indica que hay una conversión del estado de las cosas, cuando antiguamente eran los estados del Bajío o del centro del país los mayores receptores de remesas, pues también advierte un cambio importante y por supuesto una mayor sensibilidad al aspecto binacional que tenemos aquí entre Baja California y el vecino estado de California, contador. Mi opinión particular, Ricardo, es que si no fuera por los 40,000 millones de dólares que llegaron de remesas precisamente de los paisanos que viven en Estados Unidos y que enviaron a sus casas, eso palió mucho la economía, puesto que estas personas al recibir 1,000 o 2,000 dólares mensuales en cuantos municipios y estados de la República, permeó la economía de tal manera que no se notara tanto la crisis. Pero por otro lado también tenemos que ver, Ricardo, que el gobierno federal, y me preocupa porque el año pasado llegábamos al 51-52% de PIB de la deuda externa, de la deuda de México,
Y ahora vemos que el gobierno federal se va a endeudar con 700,000 millones de pesos más 5,700 millones de dólares. Y la deuda puede crecer en proporción al Producto Interno Bruto hasta un 63%. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿En qué se ha invertido o gastado? Y sin el apoyo precisamente a la planta productiva, porque mi tesis es que si salvamos a las empresas, salvamos al empleado y salvamos a las familias y generamos empleo y riqueza. Y este año va a haber una contracción económica tremenda, porque la mayoría de las empresas que operamos el año pasado, pues, tenemos pérdidas, y por lo tanto no va a haber impuestos sobre la renta, menor recaudación del impuesto del IVA, que son las fuentes más importantes de ingresos de la federación, y para estarla gastando en gasto corriente, cuando vemos que inclusive el tema más importante que tenemos y más delicado de salud, no se ve que los hospitales tengan medicina, no se ve que los hospitales tengan insumos, no se ve tampoco que los hospitales tengan los habituallamientos necesarios para atender a la población en una crisis como la que tenemos de salud de este famoso COVID. Así es, contador. Y bueno, toda esta cuestión que estamos enunciando a quienes nos siguen y nos escuchan en esta plataforma de análisis, desde luego que puede afectar sensiblemente el entorno de la competitividad. Y definimos a la competitividad, pues esta capacidad de atraer y retener inversión. Precisamente Baja California ha sido una de las entidades que históricamente ha tenido crecimientos notables en décadas pasadas, crecimientos notables de inversión nacional, de inversión extranjera, y sobre todo en un escenario en el que actualmente la inversión nacional o local se ve vulnerable, se ve lastimada por la falta de apoyos clave, por la falta de encadenamientos. Pues bueno, hoy más que nunca la situación con la atracción de inversiones, los programas de los diferentes niveles de gobierno y de los diferentes agentes de negocios, pues se hacen todavía más importantes. Lamentablemente, en este sentido, también la estadística oficial, emanada incluso de la propia Secretaría de Economía Federal, nos enuncia que para el caso de Baja California, hubo una disminución en lo que se refiere a inversión extranjera directa, respecto al año anterior, de 2019 a 2020, hubo un desplome, una caída del 54% en términos reales, inversión extranjera. Y bueno, ya veníamos manifestando desde 2017 una ligera caída, lo cual también pudiera advertir que el escenario general está más competido, que necesitamos reconvertir a esquemas que nos vuelvan a posicionar en una alta competitividad. Se ha hablado de algunas cuestiones como mejora regulatoria, como digitalización de trámites, como generación de incentivos, porque bueno, en esta agresividad de la competencia también han incurrido muchas entidades, muchas ciudades y otras partes del mundo a ofrecer paquetes de incentivos desde lo fiscal para hacer más atractivo el encadenamiento. Esto hablando de acciones en el corto plazo, pero también una caída de inversión extranjera directa para Baja California también nos advierte la importancia entonces de suplirla en la inmediatez con una reactivación local, y es precisamente lo que se ha tratado de buscar desde los diferentes sectores, contador Corona. Sí, fíjate que estaba viendo por ahí que estamos por cumplir un año precisamente del cierre de la frontera con Estados Unidos y Canadá, y esos recursos que gastábamos los fronterizos hacia Estados Unidos se han quedado precisamente en la zona, y precisamente ha sido fundamental para que la reactivación económica de aquí no nos haya pegado tan duro o tan fuerte, ¿no? Esos miles de millones de dólares que de alguna manera se fugaban hacia la frontera norte de Estados Unidos, pues se han quedado aquí, y por lo tanto ha sido benévolo. Pero, retomando lo que tú decías, la antigua secretaria de Economía de México, pensé que era una mujer que entendía y conocía precisamente la inversión, puesto que estudió aquí en San Diego su maestría y doctorado precisamente. Y pues ahora nos llega la Tatiana Cloutier, que dicho sea de paso, tengo mis dudas que pueda entender lo que significa la Secretaría de Economía para un país como México, que está insertado como una de la 13ª economía más importante, y las inversiones que han llegado a México en los últimos 20 años, precisamente en la modernización del país, en la infraestructura y sobre todo en la industria que se ha instalado en el país para ser competitivos.
Y si estas medidas siguen así, se van a encarecer los costos de producción y no vamos a ser competitivos, Ricardo, cuando debe de haber una atención permanente, como no existían los gobiernos anteriores, hacia el sector productivo. Estoy consciente de eso y espero que mis amigos de la industria y sobre todo con Camín y Canacintra, que son los que están más cercas en México donde se deciden estos temas, tengan pues la información adecuada para sentarse con la actual secretaria de Economía y plantear la necesidad precisamente de esquemas nuevos que apoyen y que ayuden. Tengo un dato por ahí muy interesante, Ricardo, que tal vez a ti y a Francisco les va a gustar mucho. Con los aranceles que se aplicó en Estados Unidos hacia China, ha hecho que muchos de los productos chinos no puedan ser importados a Estados Unidos por las cuotas compensatorias. Y están volteando precisamente las grandes cadenas compradoras hacia México. Y estoy enterado de varios grupos importantes que han venido a Monterrey, a Guadalajara, a México, al Estado de México, a Puebla, etcétera, incluyendo a Monterrey y a Baja California, con la intención de ver qué productos se pueden generar aquí, porque tenemos una capacidad ociosa precisamente de la industria. Tenemos industria sumamente importante en México que se dedica a tal o cual cosa, pero que puede diversificar su producción de tal manera que podamos ser competitivos y que podamos surtir el mercado norteamericano, que creo que con la llegada del presidente Biden y con las políticas que está haciendo, me gustó el mensaje de ayer que dio en el G7, donde estableció Estados Unidos regresa precisamente a ser socio del mundo. Esto significa que como primer socio nosotros de Estados Unidos y con la vecindad que tenemos, si efectivamente el gobierno federal se pone las pilas y se dan los pasos adecuados y se dejan de políticas como la energética, por ejemplo, o la de CFE, y que se sienten a la mesa a dialogar para que sepan lo que tiene México, lo que somos capaces de hacer y lo que podemos vender, creo que podemos, en vez de exportar los 420 mil millones de dólares que se lograron el año pasado, poder llegar a algo más en la que esto puede generar un empleo bien remunerado. Los empleos que se generan en la industria son los mejores capacitados, los mejores empleadores, las personas con una mayor capacidad, y que esto puede permitirnos que poco a poco México se pueda convertir en un país más industrial y sobre todo después de la afectación que tiene el ramo turístico, que de 45 millones que recibimos 24 millones el año pasado, y esa industria está sumamente afectada. Veamos las líneas aéreas, Ricardo, vemos, por ejemplo, las líneas navieras, y no digamos los centros turísticos más importantes del país y de Latinoamérica que tiene México. Y curiosamente los que más han repuntado son los que están en el Pacífico y no en el Golfo. Curiosamente, y el Golfo está más cercano a Estados Unidos y a Europa. Esto quiere decir que muchos norteamericanos, que son los que vienen a México, prefieren irse a Cabos, a Puerto Vallarta, por ejemplo, o a Mazatlán, que también está teniendo un boom, ¿verdad? Esto indica que no andamos tan mal precisamente por la ubicación geográfica y por las bondades que la naturaleza nos ha dado a este país. Pero también estamos conscientes que en estos 2 años que lleva el gobierno federal, cero infraestructura. No hemos visto una obra importante del gobierno federal que se inaugure. Inclusive está paralizado. Y segundo, si la iniciativa privada por desconfianza, por inseguridad, tampoco invertimos, pues vamos a entrar en un estancamiento que nada le beneficia al país y que va a venir en detrimento de que haya un crecimiento más de la economía informal en este país, que ya tenemos el 53%. O sea, los números son muy duros, los datos son muy duros, ustedes los economistas son muy sabios en esto, pero necesitamos, como decía Francisco hace rato, que los señores legisladores, que los señores senadores, que los candidatos que vayan a los puestos de elección y a los puestos ejecutivos entiendan lo que es la política y que la política es precisamente un arte de entender la problemática de una sociedad agraviada que necesita resolverse y atenderse. No buscar puestos para trampolines y buscar a los mejores hombres y mujeres para que ocupen las carteras necesarias con la experiencia necesaria, porque también la ineficiencia es corrupción, Ricardo. Así es, contador. Y todas estas cuestiones, para quienes nos siguen y nos escuchan a través de Facebook Live y posteriormente en el podcast que nos pueden escuchar nuevamente, son aspectos que vienen matizando pues la importancia de que los diferentes sectores locales en Baja California
incrementen su esfuerzo de cooperación, de participación activa. Desde luego, ya desde el arranque lamentable de la pandemia, el sector servicios, turismo, el sector de la hospitalidad, pues fue uno de los más vulnerados, el sector gastronómico sin duda alguna. Todo esto que tiene un mayor encadenamiento de proveedurías locales y definitivamente el revulsivo, la sinergia que entre ellos se ha generado ha sido relevante. Lamentablemente no ha sido suficiente para rescatar a todas las unidades de negocio, pero nos pone muestra de la importancia de tener una mayor cohesión local ante el vendaval de situaciones globales que por supuesto hoy más que nunca nos afectan, y también la adversidad que pueden representar alguna toma de decisiones en el sector público, particularmente en el orden federal, y que bueno, viene también a ponernos en otra especie de encrucijada, sobre todo por lo que tenemos que reestructurar en el corto plazo. Y precisamente en ese marco, contador, es por eso que tenemos la excelente participación de nuestro invitado especial, el licenciado Francisco Rubio Rangel, nuestro gran amigo y nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, quien hace apenas un par de días ha tomado protesta en esta nueva encomienda, expresidente de Canacintra Tijuana, que también tuvo un excelente desempeño en aquella cámara, a quienes mandamos un gran saludo a toda la comunidad empresarial de Baja California, del sector de la industria de la transformación. Y pues bueno, el escenario no es de lo más cómodo. Francisco, bienvenido. Sin embargo, pues bueno, enfrentamos muchos retos, pero sobre todo uno muy interesante, que es trabajar a nivel local y trabajar muy unidos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Nuevamente un saludo a todo el auditorio que nos está viendo. Sí, tuve la fortuna de que fuera por unanimidad. Fui el candidato pues ahora sí que de unidad. Fui el único que se registró. Y pues estoy muy agradecido y le mando un saludo ahí a todos mis presidentes, compañeros que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, ahorita soy el presidente electo, aún, si no me va a hablar Gabriel Camarena, el actual presidente, y me va a correr de la Cámara, a que él también le mando un gran saludo. Y pues sí, realmente estamos en un escenario complicado en muchos sectores. Sin embargo, pues creo que es algo yo siempre, yo siempre lo he comentado, ¿no? Por algún lugar tenemos que empezar. Entonces, realmente yo dejé muchas cosas ahí en Canacintra que ni siquiera me tocaron ver. Y yo creo que el siguiente presidente, en muchos de los temas, y al siguiente presidente tampoco le va a tocar resolver, pero es un tema que vemos de una coyuntura cultural donde estamos muy, muy rezagados, ¿no? En tema municipal ya tuvimos un acercamiento con la alcaldesa. Hay muchísimos temas por ver. El principal problema que vemos en el municipio y que hemos venido trabajando desde que entré en la Cámara y desde que estaba yo también aquí en el CC como secretario, el tema de la regulación, tanto en mejora regulatoria como los reglamentos que hay dentro del municipio, pues están ya bastante viejitos. Ya hace mucho tiempo que no ha habido una gran reforma y eso termina siendo un gran inhibidor para que el sector económico pueda desarrollar de manera más eficiente y que sea una ciudad mucho más atractiva para poder llegar a invertir y abrir negocios. Entonces, algo que hemos venido desatorando poco a poco. Entonces, parte del compromiso de lo que tengo yo con las cámaras, que es algo que ya habíamos venido trabajando, que es mucho, como yo fui el secretario, pues mucho de los temas es darle seguimiento a lo que ya veníamos trabajando, que es algo bueno también, que lo tenemos que empezar de cero en muchos de los temas. Es no nada más, o sea, desde nuestra trinchera, yo lo que, como les dije, nosotros tenemos que ser como un mini gabinete del gobierno del estado y gobierno municipal. Obviamente, dentro de las cámaras y dentro de nuestros consejos y nuestros afiliados, pues tenemos expertos en las diferentes ramas de las diferentes industrias. Entonces, eso lo tenemos que poner a trabajar y que no nada más es estarnos quejando y estar con los brazos cruzados y estar gritando por los medios, sino realmente qué le vamos a ofrecer al municipio y al gobierno del estado, porque pues siempre sabemos que no les alcanza el tiempo y no les alcanza el presupuesto para hacer muchas cosas y nosotros lo podemos hacer y es momento de que nosotros lo podamos ofrecer y ponerlo sobre la mesa para el municipio, porque si al final de cuentas lo podemos desatorar y
para beneficio de la ciudad, pues a todo dar, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros siempre nos vamos a quedar aquí. Ellos cada 3 años están cambiando y cambiando y cambiando, y muchas veces, ¿cuántas veces no hemos tenido temas donde no se terminan por resolver? Y hay unos que la verdad que ni siquiera están tan complicados. Entonces, eso es un poquito la postura de lo que traemos con el municipio actual, donde vemos que es y ya inclusive hablé con la arquitecta Peterson ahí en desarrollo urbano, que es mucho se concentra ahí, desde la base, la apertura, las opiniones técnicas, todo, mucho parte de ahí. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar para que sea más eficiente? Entonces, hoy en día, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están operando los negocios? ¿Qué es lo que necesita para la reapertura? Hubo una gran comunicación con la administración anterior, con Arturo González, con Arturo Pérez Ver. Y nosotros, pues a final de cuentas, pues tú bien sabes, Octavio, nosotros somos empresarios, nosotros no somos de ningún color. Entonces, siempre queremos que a nuestros gobiernos les vaya bien para que a nosotros nos vaya bien. Entonces, de esta manera, que vayamos trabajando de la mano con ellos, justamente para eso, ¿no? Independientemente del partido que llegue, el partido del poder, pues que tener ese acercamiento y que sientan el mismo respaldo siempre, independientemente de quien esté en el poder. A nosotros no nos conviene para nada estar peleados con ellos. Entonces, bajo esa premisa, desde que entraron, empezamos a mover muy rápidamente lo de la mejora regulatoria, que ahí va caminando, va bien, hay que seguirlo retomando, hay que crear el comité de la mejora regulatoria para ir desaturando estos temas, ¿no? Tenemos temas en construcción, tenemos temas en comercio, tenemos muchos temas diferentes que tenemos que detallar ahí para poder ser una ciudad un poquito más inteligente, más competitiva. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con el subdelegado del IMSS, igual, el tema en materia de construcción, pues siempre ha sido un tema delicado ahí, el tema de poder. Delicado el tema de la tramitología, y pues nuevamente es por la misma regulación que tiene, ¿no? Y llegamos y tiene la mejor disposición, y cuántas veces nos hemos tomado, es que yo sé, me dicen, pero pues es que así está el reglamento, así está la ley. Entonces, se nos complica tanto como para ellos, para nosotros. Vamos a tener un acercamiento para que nos expliquen, nosotros explicarles también a la vez cómo es como pudiera funcionar un mejor, no porque lo que nosotros le digamos que es lo que tengan que hacer, porque así no es como funcionan las cosas, sino realmente en la práctica para que sea un tema de criterio, ¿no? Vemos muchas veces el tema burocrático, y ellos también. O sea, el subdelegado está joven y dice, ayúdame también a cómo podemos ser más eficientes también para que la misma dependencia pueda ser un poquito más ágil en los trámites, ¿no? Y lo vemos que ellos tampoco están en el mejor interés de ellos tener a su personal meses y meses y meses resolviendo un solo asunto, ¿no? Entonces, ahí es donde se van empapelando. Todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en el Seguro Social, vamos a tener una reunión con la Cámara de la Construcción y Canadevi, también que son los que más batallamos en ese tema, pues yo también soy parte constructor y me he enfrentado a este tipo de problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos ir resolviendo, solventando, poniendo sobre la mesa para que podamos ser más eficiente todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y que sea menos costoso también para uno, ¿no? El tema del gobierno del Estado también hay una excelentísima relación con Mario Escobedo, a quien le mando un gran saludo, Rubén Roa, también con Salomón Faz. Entonces, donde nos han estado ayudando a desaturar muchas cosas, ¿no? Debemos de seguir trabajando, y ahí con Mario el tema es seguir impulsando el apoyo para hacer gestiones, para que vayamos, ya somos la ciudad, para gestionar más recursos, o sea, ir ahí inclusive entre todos los organismos a nivel Estado, ¿no? Hacer que seamos un puño de apoyo para Mario, para el gobierno del Estado, para ir a pelear más recursos al interior, ¿no? Y eso también va de la mano con los funcionarios federales, ya somos la ciudad más poblada del país, entonces no es posible que nos manden tan poquito recurso con todo lo que estamos generando, ¿no? Necesitamos ayudar el tema del agua, o sea, es increíble. Tenemos que ayudarlos en rescatar el organismo del agua, la CES. Es importante llegar a un tema de buena regulación ahí, porque, pues bueno, estamos viendo lo que está pasando con Fisamex, ya está la lluvia de amparos, pero realmente creo que de nuestra parte es más que claro, regresándolo al tema de lo cultural, cómo también se manejaba internamente, y ahorita pues realmente nosotros no estamos a favor de ayudar a aquellos que no pagan, sino que todos queremos que paguen, y sí debería de tener, la verdad, las cosas, la CES, un nivel de exigencia como lo tiene la CFE. No pagas, te corto. Sabemos que está el tema constitucional, que el agua no se le puede negar a nadie. Sin embargo, y sobre todo este acercamiento y tener este protocolo, esta regulación, este procedimiento en el tema de los cobros de derechos de conexión, así como el tema del agua no contabilizada, que sea con un debido proceso, ¿no? Entonces, creemos ahí que eso hemos venido trabajando y sentimos que vamos por buen camino. Nuevamente, son temas que no se resuelven en el inmediato plazo, son temas que pues hay que irlos trabajando, ¿no? Pues vemos una postura muy
muy agresiva por parte del gobierno del Estado en este sentido, y por su parte, pues es ok, pues lo entiendes, ¿no? Sin embargo, lo único que nosotros no estamos de acuerdo es en la metodología, pero sin embargo, pues, que queremos un organismo que funcione, que sea eficiente. La verdad es que estamos cansados de que siempre no hay suficiente dinero para resolver los problemas de infraestructura que tiene tanto el municipio como el gobierno del Estado, y ahí es donde podemos ayudar mucho. Los que paguen, los que tengan que pagar, y tampoco estamos para proteger los que evaden, los que incumplen, ¿no? Primero. Y luego la segunda es el tema energético. El tema energético es bien delicado porque hace rato que estaban platicando, ¿no? No solamente, independientemente de las políticas que hay a nivel federal, que estamos mandando las señales equivocadas por el nuevo Tratado de Libre Comercio y estamos dejando pasar esta oportunidad de que se vengan aquí, ¿cómo vamos a salir? Y aparte es donde también tenemos que ayudarle a jalar más presupuesto, porque por el presupuesto que dan para promoción, o sea, no tenemos luz, tenemos todavía alrededor de 500 megas, 600 megas de déficit. O sea, ahorita, aunque llegara una empresa de China, de donde quieras, y se va con algún desarrollador, lo recibe de ITAC, y bueno, ¿dónde te instalo? Déjame ver dónde tengo luz. Bueno, ¿cuánto tienes de agua? Pues déjame ver cómo estamos en tema de seguridad. Entonces, ya el hecho, yo creo que también nuestros funcionarios aquí tenemos que pasar más allá de que simplemente no podemos ya vender la situación geográfica. Es un gran privilegio estar en la posición geográfica en la que estamos. Pues obviamente estamos a un lado de California, una de las economías más grandes del mundo. Y estamos viendo que mucha fuga de inversiones están yendo al Bajío, se están yendo a Jalisco últimamente. Entonces, y realmente nos estamos quedando sin nada. Entonces, yo creo que ya es también el momento de nosotros también llegar con propuestas concretas y con algún tipo de soluciones que realmente sobre la mesa, que los platicamos en nuestros mismos consejos. Tenemos expertos en en nuestras afiliaciones donde podemos llegar con buenas propuestas para ayudarlos, también para ellos, para que podamos ir a México. Nos vamos de la mano. Como les comenté, a nosotros no nos interesa estar peleados con absolutamente nadie. Y yo creo que ni de aquel lado, ni para acá, ni con nosotros, ¿no? Es importante que estén las condiciones adecuadas. Ya somos la ciudad que más impuestos sobre la nómina paga. O sea, ahí estamos nosotros. Siempre, obviamente, pues a nadie le gusta un nuevo impuesto, ¿no? Pero también cómo nos ayudamos en que la base de contribuyentes aumente aquí en la ciudad. O sea, no puede ser, porque por más impuestos que aumenten y aumenten y aumenten, si realmente el manejo dentro de las arcas no es positiva, de nada va a servir. Ahorita nos podían aumentar otra vez el IVA y el ISR al 50%. Órale, pero ¿dónde está el plan de trabajo donde podamos ver, que aunque nos digan, en 12 años las finanzas van a estar sanadas? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir este gobernador, va a entrar el que sigue, y más o menos, ¿no? O sea, es la misma historia de siempre, donde realmente ahí es donde quisiéramos más bien que esto ya dejara de suceder, ¿no? Pudiéramos ser un estado muy ejemplar, y ojalá, y que eso es parte también de la agenda ahora que empiecen las reuniones con todos los candidatos que vayan a querer ocupar, sobre todo el tema de gobierno del Estado, de gobierno municipal, que es lo mismo, ¿no? Para todo. Y siempre estamos escuchando que si el refinanciamiento de la deuda para pedir una nueva deuda, que obviamente pues traen sus proyectos, pero yo creo que también el tema es el hacer política que podamos dejar y que puedas dejar un legado. Yo creo que a muchos de nosotros entendemos que se tiene que hacer obra y demás, claro que se tiene que hacer obra, pero si estamos viendo que de gobierno en gobierno, o sea, nunca hay lana, y realmente no vemos grandes obras y simplemente pues las políticas a las que nos están llevando pues no vemos un grado positivo, sino realmente estamos viendo, pues ahorita lo estaban comentando ustedes, ¿no? Todos los aspectos negativos que están saliendo. Entonces, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Nos estamos disparando al pie cada vez, cada sexenio, cada trienio. Entonces es importante que podamos poner estos temas sobre la mesa para que ojalá en uno de estos candidatos que venga, que sí traiga la idea y la visión de decir, órale, vamos a trabajarlo de la mano, vamos a hacer, o nosotros que nos utilicen como asesores, ¿no? Entonces, decir, órale, ¿dónde podemos estar en 12 años? Yo en lo particular, si me dicen a mí, vamos a estar medios apretados en ciertos rubros, pero si seguimos este plan y me dieron a seguir este plan, que de aquí a 3 gobernadores y le damos ese seguimiento, que no lo hacemos, nunca le damos seguimiento a nada, las finanzas del gobierno del Estado, las finanzas del municipio van a estar. Yo te puedo asegurar que esa persona
va a dejar un gran legado, y también está a nosotros darle seguimiento, que no, el que sigue, no, vamos a tirar, no sirvió. O sea, ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos ciudadanos de esta gran ciudad y este gran estado, y es lo que a mí en lo personal es justamente lo que queremos ahorita de los principales trabajos, el plan de trabajo que vamos a elaborar, que va a ser de la mano con, obviamente tiene que ir integrado con todas las cámaras, que va por ahí, por este tema, ¿no? Entonces, donde está la problemática del tema y cuáles son las posibles soluciones para que lo podamos trabajar de la mano, y que sí se armen, que no se olviden, que cuando lleguen si llegan a ser electos, que no se olviden, porque nuevamente también vemos eso, ¿no? Sí, promesas, ahora ya ni te pelan. Entonces eso tiene que cambiar, y realmente con las propuestas en mano y con números, y nosotros les hacemos la chamba. A nosotros no nos interesa colgarnos ninguna medalla, a nosotros nos interesa que la ciudad esté mejor, porque aquí viven, aquí van a estar nuestros hijos. Yo tengo una hija de 7 años y uno de 5, yo creo que tenga una buena infraestructura, yo creo que el organismo del agua funcione, yo quiero tener más áreas verdes, ¿no? Yo quiero que haya más parques, yo quiero que sea una ciudad más segura, todos queremos justamente eso, ¿no? Entonces, que ellos lo vean a corto plazo, pues no es tanto el tema. Y no nomás es ellos, es nosotros también, porque justamente no hemos subido los temas, no tenemos esa constante comunicación con los regidores y con los poderes legislativos, donde realmente les ponemos esto sobre la mesa, ¿no? Y no quitar, y no que como cuando alguien nos debe lana, ¿no? Estar ahí con ellos, llevarlos de la mano, ponerle la información, qué más información necesitas para que esto pueda volar, o qué necesitamos en materia pública para que esta propuesta tenga mejor forma y haga sentido para el gobierno del estado, del municipio, ¿cómo sí? Yo creo que ese es el tema donde no le hemos encontrado la fórmula, y espero yo poderla empezar a implementar. Y aunque yo, como comenté, si muchos de los temas que yo quisiera abordar no los puedo aterrizar, pero de alguna u otra manera vemos que va a tener un resultado a mediano plazo, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Muy bien. Fíjate, Francisco, que los gobiernos municipales, estatales y federales, por ley, cuando entran a la administración pública, son nuevos, tienen que ser un plan municipal de desarrollo, o el del estado o la federación, precisamente basado en la experiencia de la campaña, en cómo encuentra cada uno la situación económica y los proyectos del municipio, para decir, en los próximos tres años, esto es lo que yo debo y puedo hacer, de acuerdo, la ley lo obliga. Sin embargo, vemos que nada más es un requisito de escritorio, pero llega cada uno con sus ideas y con sus ocurrencias, y empiezan a manejar la administración pública alejada realmente de la normatividad y de lo que la ley contempla. Y por otro lado, comparto contigo, por la experiencia que hemos tenido, pues Ricardo y yo ya hemos estado en el gobierno, hemos estado en la iniciativa privada, somos empresarios, o sea, hemos jugado carambola de 3 bandas y entendemos precisamente lo que significa estar en cada una de ellas. Pero también te diré que hay el Consejo Coordinador Empresarial, si mal no recuerdo, se fundó por allá en la época de Luis Echeverría, por don Juan Sánchez Navarro, precisamente por la crisis que se tenía en aquel entonces. Y en el caso de Baja California, creo que fue del 85, por ahí yo era vicepresidente de Cámara y me tocó participar. Pero precisamente la concurrencia de todos y cada uno de los presidentes de los organismos enriqueció precisamente al CCE con la finalidad de tener ahí lo que tú señalabas hace rato, los documentos necesarios y estudios que permitan decirle a la autoridad en turno, esto es lo que nosotros necesitamos, y esto es lo que tú necesitas hacer como gobierno también y como rector, para que juntos, de la mano, podamos sacar nuestra tarea adelante. La nuestra, la inversión, la generación de empleo, de riqueza, la competitividad, pues la del gobierno, es precisamente mejorar esa reforma regulatoria que tú señalabas, con la intención de que sea simple, sencilla y ágil, porque también eso es, independientemente que sea de corrupción, esa negligencia va en costo también de los proyectos y de las empresas, porque a mí se me hace injusto que tarden 3 meses, 6 meses, hasta 1 año para que la tramitología, cuando tienes una inversión parada ahí y que tampoco puedes generar el empleo ni la riqueza por los trámites que hay de alguien que desconoce o no conoce, o porque el reglamento no se lo permite, cuando sabemos que hay fórmulas que lo pueden hacer. Es un gran reto que tendrá que hacer el CCE, y es un gran reto también que esperemos que las próximas autoridades que arriben al municipio y al estado, pues que tengan conciencia de esto, y que la crisis nos obliga a que juntos tenemos que trabajar para resolver la problemática, tanto de uno como de otros, de ellos en cuanto a sus ingresos para que sean más eficientes, y los nuestros, ¿verdad?,
también ver que nuestras empresas tengan las mejores condiciones para seguir operando y generando y trabajando. Ricardo. Sí, contador, pues bueno, en este momento escuchando a Francisco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, que tenemos el gusto de tenerlo como invitado especial. Hay dos temas que me llaman la atención, sobre todo como bien señala Francisco, la parte de esta visión cortoplacista, ¿no? Esta visión de coyuntura de las administraciones que desde luego tienen un gran peso desde lo político y que es precisamente el complemento o la alianza estratégica con el empresariado lo que le puede dar fundamento a un trabajo real de seguimiento para el mediano y largo plazo. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Francisco, sobre todo desde antes de asumir esta presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, que lideraba los esfuerzos de la industria de la transformación aquí en Tijuana a través de Canacintra, pues uno de los temas precisamente ante una caída, ya desde hace algunos años, no apenas ahora con el marco de la pandemia, de la inversión extranjera directa y parte también de inversión nacional, pues ya ponía en perspectiva la necesidad de abundar más esfuerzos sobre la cadena de valor local. Hablamos cadena de valor o incentivar la proveeduría local. Y no solo para el sector de la industria de la transformación, sino también para los servicios, la hospitalidad, el comercio, los servicios profesionales. La importancia de que, como ya lo señalabas, Francisco, no solamente la ubicación, que la ubicación es privilegiada, por supuesto, pero ya no estamos en momento de que sea la ubicación o la localización el gran factor de alta competitividad que tenemos en la región, sino también pensar ante una disminución de inversión extranjera o inversión foránea, pues obviamente reconvertir y retomar esta agenda con visión de mediano y largo plazo, como es el encadenamiento local. Tú que tienes experiencia en esto, si nos pudieras compartir para toda nuestra audiencia, ¿cuáles han venido siendo los trabajos desde Canacintra, obviamente que tú entregaste la estafeta, y ahora cuál es la perspectiva del Consejo Coordinador Empresarial sobre este tema, por favor? Pues mira, en materia de proveeduría, sí, obviamente Canacintra por naturaleza es la Cámara de la Proveeduría, entonces es algo que hemos venido tratando de impulsar, y a Jorge Figueroa, que ya es el nuevo presidente, al cual le mando un gran saludo. Canacintra negoció, cabildió, creó la ley de fomento a la proveeduría. No hemos podido salir de este 2% eterno desde que cualquiera se puede acordar en tema de proveeduría hacia la industria, ¿no? Vemos otras ciudades como Puebla, otros estados, perdón, como Puebla, donde el porcentaje es mucho más alto. Entonces, a raíz de eso nos dimos a la tarea de empezar a trabajar en el reglamento de la proveeduría. Entonces empezamos lo hicimos un poquito más abierto, que no nada más fuera la Cámara, sino invitamos a otros organismos como DITAC, CDT, Index, entre otros, para efectos, porque somos la cadenita, ¿no? O sea, todo es la cadenita que tenemos ahí dentro del ramo de la industria. Entonces ahí ya no me alcanzó a mí presentarla, le va a tocar a Jorge. Sin embargo, es un tema donde del reglamento al fomento de la ley de proveeduría, donde la idea es que se den estos incentivos, ¿no? Antes veíamos que había muchos incentivos por parte del municipio para la inversión, dependiendo de los empleos que generes, o si hay algo en el tema del predial, o ciertos servicios, también el gobierno del estado. Y pues hoy en día no los vemos, ¿no? Pues, y digo, de cierta manera lo entiendo, es porque pues también cada vez le dan un recortón al gobierno del estado de muchos millones de pesos que vienen de la federación, y que no es justificación, pero pues de modo, ¿no? Pues es lamentablemente es lo que hay. Entonces creemos que esta es una buena herramienta que es muy interesante, sobre todo sobre todo apoyar a la industria local, ¿no? Entonces vemos que hay muchos rubros donde sí podemos fortalecer, y porque son empresas locales, son tijuanenses estos cuates, los que tienen estas empresas chiquitas que le pueden empezar a proveer. Que muchos de ellos ahí tenemos son micropymes, o sea, son micros, y entonces ellos inclusive a las pymes, o sea, tenemos desde la parte de abajo hacia arriba, ¿no? Tratar de venderle una Tier 1, Tier 2, pues es un poquito más complicado, requiere mucho dinero. También el tema de y que no estoy diciendo que no vamos a llegar ahí, pues la intención también es llegar ahí, pero tratando de ver algo a muy corto plazo es empezar a vender a las pymes, que también los procesos de certificaciones y que necesitan ellos no son tan complejos como lo que son las grandes, ¿no? Y aparte los volúmenes no te dan. Entonces necesitamos empezar a ver nuestra realidad, que es la verdad,
y ahí en Canacintra, es algo, eso sí, que está algo muy, muy orgulloso de lo que sí me tocó inaugurar. Y mi papá también, cuando fue presidente de Canacintra en el 2000, él le tocó inaugurar lo que fue las incubadoras. Entonces yo lo que hice, creé el programa de aceleración e incubación para justamente poder ayudarlos ayudarlos en sus líneas de producción y los procesos que necesiten, muchas de lo que te requieren muchas de estas empresas para que tú les puedas vender. Hoy en día ya estamos en proceso, ellas son 8, son 13 bodeguillas, son 3 incubadoras las que tenemos ahí, y los que estaban ahí todos decidieron quedarse, renovar su contrato para quedarse en el proceso de aceleración e incubación. Entonces, obviamente, en la incubación pues es un proceso mucho más largo, ¿no? Obviamente, pues hay que muchos de ellos pues estaban como RIF y demás, o entonces con un solo cliente o 2 clientes. Entonces, la verdad, las cosas que ahí es donde les faltaba un poquito más ahí para poderlos estructurar mejor, lo estamos haciendo también ya muy bien. Y en el tema de la aceleración, pues obviamente en colaboración con el CDT, pues hicimos un estudio sobre las principales necesidades en los diferentes rubros que hay en cuestión de proveeduría, ¿no? Entonces, la idea es que, aunque está muy bien que si tú quieres inventar o innovar, pues adelante, ¿no? Claro que se vale, pero hay un gran mercado ahí en cuestión de proveeduría, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos cuando llegan con nosotros, y obviamente parte de los beneficios que tú tienes de estar ahí afiliado es hacer, y sobre todo se detonó un poquito más, ¿no? Porque ves que antes eran mucho los desayunos y tratar de hacer networking ahí, por lo que estábamos haciendo ahí, y sobre todo por ayudar a las pymes, que es lo que más había ahí en Canacintra, lo que más hay de afiliación en Canacintra, es hacer reuniones entre ellos. Entonces, saber qué necesitas, qué compras, a quién le compras y qué vendes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde empezamos a hacer eso, y a través también algunos que requerían de mayores certificaciones, otro tipo de cuestiones, pues a través de la aceleración que tenemos ahí en la Cámara, pues la verdad es tratar de aterrizarlo, ¿no? Y eso va en todos los sentidos. Eso es en tema de industria, pero al final de cuentas, pues con la gran gama que hay entre las afiliaciones y ahorita la buena unidad y comunicación que hay dentro del marco del Consejo Coordinador Empresarial, pues creo que lo vamos a seguir detonando, ¿no? Si una cámara tiene un proveedor de algo y se lo puede vender a otra industria, a la restaurantera, a la hotelera o lo que tú quieras, pues la verdad de las cosas que muchos de esos clústeres, sus agrupaciones están en diferentes cámaras, pues ahí al final de cuentas ese ecosistema de negocio lo tenemos que hacer entre nosotros, y sobre todo por la materia de supervivencia de las mismas, ¿no? Que la gran mayoría de las que están aquí en ese nivel pues no son tan grandes. Desde luego. Contador Corona. Fíjate, Pancho, que ahora que te escucho hablar, y viendo precisamente, tenemos 50 años, si mal no recuerdo, un poquito más dentro de la industria maquiladora, y la verdad es que es muy poco, el 2 o el 3% de la proveeduría que se le genera precisamente a las industrias tan importantes que tenemos aquí. Entiendo que es el control de calidad y la perfección de los productos. ¿No ha habido algún apoyo por parte del gobierno federal con la intención de que esas micros y pequeñas empresas puedan modernizarse e importar tecnología de punta que les permita ser proveedores precisamente de estas industrias que hay aquí, y evitar, pues a veces traer hasta los tornillos de Japón o traerlos de China? ¿Qué más podemos hacer para ayudar a esos micros y pequeños? Pues mira, de entrada es complicado porque el tema de los apoyos que hay, bueno, ya nos quitaron, pues se fue el INADEM, se fueron muchos de los apoyos por parte que había de la Secretaría de Economía, donde eran a fondo perdido y te podías financiar con el 50%. Los financiamientos en México son muy caros en comparación con los que hay en Estados Unidos, que las tasas son de un solo dígito, aquí lo superan por mucho más, ¿no? Entonces, el hecho de acceder a un crédito de un banco convencional, pues es muy complicado, le sale muy caro y te sales del rango, ¿no? Muchos de ellos pues, prefieren traerlo, inclusive, fíjate qué increíble es este dato, que inclusive prefieren traérselo de Los Ángeles, o sea, tan cerca, y dices, ¿cómo es posible con la renta, los insumos, la mano de obra, todo lo caro que es? Le sale mucho más barato. El tema del crédito, los créditos, las tasas son muy, muy altas aquí en México, entonces eso se los complica. Hoy en día, peor aún con la pandemia, pues creo que no es ningún secreto donde nos están dejando morir solos, donde hay cero incentivos, ceros apoyos, esos créditos a la palabra. Creo que el tema de los incentivos a las empresas, que somos los que le damos la lana al gobierno para sus programas sociales que tanto le gustan al presidente de la República, o sea, no vemos, o sea, no hay. O sea, realmente son créditos muy chiquititos, donde, pues, o sea, va muy enfocado el comercio, que es de las zonas más afectadas por el tema de la pandemia, pero para nosotros,
que tenemos que estar pagando las rentas de los edificios, estar pagando la mano de obra, estar pagando todos los insumos. A nosotros no nos dan mucho crédito de insumos, sabes que prácticamente lo tenemos que pagar todo de jalón, ¿no? Entonces, eso no, ahorita, hoy en día no hay absolutamente nada más que unos créditos muy chiquititos que la gente pues, no quiere pedir créditos, porque pues apenas están, yo siento que muchos de ellos todavía están en modo supervivencia. Hemos visto ahí el tema del cierre de empresas por todo el país, entonces es súper importante que ojalá podamos ver ¿cómo se llama? Algún tipo de reflexión y que cambie, que la verdad de las cosas que no se ve claro, ¿no? De nada le sirve, es algo que estaban comentando de Tatiana Cloutier, pues antes teníamos a la doctora Graciela Márquez Colín, doctora en economía, pues de nada te sirve tener una eminencia en el puesto si realmente pues no aceptas las sugerencias, ¿no? Entonces es súper importante ahí, luego cuando es un tema presupuestal, es súper político ese tema, bien delicado, poder que nosotros por más que le demos, ahí lo único que lo único que se me ocurre ahorita pues es llenarle de información a nuestros gobernadores estatales y locales de información, para que con esa información puedan irlo a pelear, ¿no? Si tuviéramos aquí ayudarlos, o sea, tenemos que crear una estrategia para ayudarlos a ir a México, para tratar de que tengamos un poquito más de luz. O sea, pudiéramos estar hablando que se puede venir un boom industrial en el corto plazo, porque pues efectivamente con la guerra comercial arancelaria que hay entre China y Estados Unidos, México es el sitio ideal para ellos, ¿no? Entonces necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos muchas cosas y necesitamos subirnos, y eso también detonaría a los chiquitos, ¿no? O sea, es una derrama, o sea, en tema de proveeduría también, y también nos ayudaría en evolucionar, pero ahorita que estamos en la cultura, que eso pues sí se lo celebro al presidente de la República, que dice vamos a consumir lo local. También traen un programa ahí en la Secretaría de Economía, pues que ha estado ahí medio atorado, ¿no? De unos lineamientos que van a tener para el consumo local en todos los rubros. Entonces es importante que a través de nuestras cámaras nacionales, que lo hemos estado haciendo, el efecto de tratar de impulsarlo, ¿no? Y empujarlo, que haya más políticas de beneficio para aquellos que le copen a lo local. Es súper, súper importante que podamos lograr eso. Pues bien, es un aspecto, muchas gracias Francisco, es un aspecto, contador Corona, el consumo de lo local. Usted pues también tuvo la experiencia como presidente de Cámara, sobre todo en la parte de comercio, la importancia de darle seguimiento y apoyo al consumo de lo local, pero pues también a la vez, pues que sea un consumo más que por lealtad, pues por competitividad, ¿no? El mayor reto que se enfrenta, porque ha tenido una mucho mayor sensibilidad, así lo muestran los datos estadísticos, es el sector servicios, comercio, hospitalidad, turismo, sobre todo gastronomía, estos servicios profesionales también en los que lamentablemente con el marco de la pandemia se han etiquetado como no esenciales y pues han visto mermados o de manera absoluta o parcial, pero obviamente que no logran un punto de equilibrio y pues bueno, han tenido algunos que cerrar incluso, y de ahí se deriva la mayor parte de empleos perdidos, y obviamente que esto le abona a un incremento de la tasa de informalidad, que también ahora, debido a la pandemia, ha repuntado, y dicen los expertos, bueno, en cuestiones netamente de números, independientemente de los esfuerzos humanos que se hagan, pues bueno, nos va a llevar algunos años restituir el esquema de la formalidad, contador Corona. Sí, nos va a tardar, según dicen los que saben, aproximadamente 4 o 5 años, siempre y cuando haya políticas públicas realmente de apoyo. Ahorita, fíjate, me estaba recordando, Ricardo, que en el año 82, cuando vino la crisis del 82, el gobierno federal creó el FICORCA precisamente como un fideicomiso de punto de apoyo para los pequeños, medianos y grandes empresarios en aquella crisis. Y en el 95, pues el famoso FOGOPROA, que también fue un punto de apoyo precisamente para los empresarios, ¿no? Eso indica pues que en aquel tiempo teníamos unos regímenes de gobierno que sí entendían la problemática de lo que es precisamente el papel que juega la inversión privada, ¿no? Y actualmente estamos viendo pues con tristeza que los señores secretarios de Estado que tiene el gobierno federal, pues a la mayoría son por designación del presidente de la República, pero más que nada por lealtad que por capacidad o conocimiento, y eso no nos permite pues tener el contacto que quisiéramos, Francisco, para que puedan entendernos cuáles son nuestras necesidades, nuestra problemática, y de qué manera podemos pues tener apoyos y financiamiento. ¿Tú crees que 25,000 pesos crédito a la palabra sirven para algo, por poner un ejemplo? ¿O crees tú que tasas de interés al 8 o al 12% pueden ser benéficas cuando Estados Unidos es al 1.5 o 1.9, por poner un ejemplo, ¿no?
Entonces, el costo del dinero pues es muy caro y va precisamente del costo de producción y es imposible que se pueda competir así. Pero es también la falta precisamente de quienes están al frente de las Secretarías de Estado, que son claves como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda, de la necesidad de apoyar precisamente a los sectores productivos del país para que podamos seguir generando sobre todo ese empleo y riqueza. Porque según un dato duro que ve por ahí, hay 1.100.000 empresas que han quebrado desde que empezó la pandemia hasta la fecha. Y la economía informal creció 53-57%. Y por ahí daba un dato la semana pasada el doctor Solís del PEA. ¿Cuántos somos en el PEA y cuántos contribuyentes somos los que realmente estamos pagando los impuestos? Entonces, creo que se necesita un mayor acercamiento precisamente del gobierno federal con el CC nacional, con la intención pues de que se vuelvan a abrir esas reuniones en las que se le pueda generar la información adecuada al Ejecutivo Federal para que nos entienda que en esta crisis que tenemos que ir juntos para resolverla juntos. No se puede con políticas así ajenas, totalmente autoritarias o de un solo hombre. Se requiere, como dice Francisco, que todos en equipo hagamos cada quien la parte que nos corresponde para sacar adelante el problema de esta crisis, porque estamos viendo un ejemplo muy claro, Ricardo. Nomás hubo cambio de presidente en Estados Unidos y las políticas que empezó a generar el presidente Biden, inmediatamente estamos viendo los resultados. Y para junio terminan de vacunar a los 300 millones de norteamericanos y la apertura gradual que se está haciendo de los diferentes actores de la economía en Estados Unidos estarán en junio ya a plenitud. Es increíble que China, a pesar de que ahí nació el COVID, haya crecido el 7% el año pasado. Y ahí viene la India como otra gran potencia. Y ahora Estados Unidos, que retoma esto, pues ahí viene precisamente a recuperarse. Si se recupera Estados Unidos, los más beneficiados somos nosotros como socio principal, pero pues no puede quedar en manos nada más de los empresarios, sino de quien tiene la rectoría de este país que viene siendo el gobierno federal. Así es, contador. Pues bueno, se está acabando el tiempo. Queremos agradecerle a Francisco su enorme participación, sobre todo pues los mejores deseos, porque su liderazgo, que estamos seguros así lo hará, por su enorme talento y capacidad, pues conducirá a un mejor ensamble, una mayor coordinación de los diferentes sectores productivos para que los empresarios sigan haciendo su tarea, la incrementen en cuanto a cantidad y calidad, y pues bueno, los deseos de que esta sinergia repercuta en los tomadores de decisiones públicas, sobre todo en un marco en el que se viene un aluvión y una pasarela de candidatos y unas campañas electorales que pues ahora no van a ser, como dicen los expertos, parafraseando, no van a ser por tierra, van a ser por aire, ¿no? Redes sociales, radio, televisión, ¿no? En este marco, pues, es lo que ahora estará bajo tu liderazgo, Francisco, y pues los mejores deseos, como siempre. Muchas gracias y gracias por el espacio, y ya como comentario finales, haremos todos los esfuerzos dentro del seno del CC de Tijuana para efectos de tener seguir teniendo esta buena comunicación, pero ya llevarla, que no se quede en comunicación y en buenos deseos, ¿no? Sino realmente ponerle una agenda para tratar de que en el mediano plazo podamos tener un plan y con resultados positivos que nos beneficien a todos. Por cierto, Ricardo, nos vamos a tomar 2 minutos para tocar el tema precisamente de las elecciones. Tienes razón, va a estar en competencia de 10 o 12 partidos políticos. Las campañas van a ser cortas, de 45 días a la gobernatura, de 60 para alcaldes y diputados. Y pues por primera vez se renueva la mitad de los estados de la República. En el caso nuestro es en la totalidad. Y pues va a ser una elección sui generis, porque es la primera vez que vamos a tener esto, y como dices muy atinadamente, será más bien por aire que por tierra. Y qué difícil va a ser esta elección. Yo espero que tengamos la conciencia de todos los que vamos a participar para ir a votar, de que escojamos a los mejores hombres y mujeres para que lleguen ahí y que pues hagan las cosas mejor que como lo están haciendo actualmente. Excelente, contador. Pues bueno, resta solo agradecer el favor de atención de toda la comunidad empresarial
estudiantil, profesional que tiene a bien seguirnos. Esto ha sido Brújula, Economía y Negocios en esta edición de sábado 20 de febrero. Muchas gracias, Francisco Rubio, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Muchas gracias, don Octavio Corona Flores, líder de Brújula, Economía y Negocios. Su amigo Ricardo Cortés les desea excelente sábado, excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.